Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Dios eterno, que esta palabra que hemos leído, Señor, quede esculpida en la tabla de nuestros corazones, que sea como un frontal en nuestra frente y que todos los días esté continuamente en nuestra boca. Que sea, Señor, un aliciente, que sea como un bálsamo para nuestras vidas, que podamos aprender constantemente de ella y que tu pueblo pueda abrir su corazón, su mente, para recibir esta palabra. Bendito Salvador, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Y el título que le hemos puesto a este pequeño bosquejo se llama Nacer de Nuevo. ¿Cómo se llama, hermanos? Nacer de Nuevo. Dice: Nicodemo era una persona que formaba parte del concilio, un grupo de sacerdotes que servían en el templo. Pero había algo muy significativo en Nicodemo y en los demás sacerdotes que tenían un alto rango dentro del Sanedrín. Poco a poco vamos a ir desmenuzando esos términos que muchas veces leemos en la Biblia, pero que en realidad no sabemos qué significa. Entonces, Nicodemo, al igual que sus demás compañeros, era una persona, era un religioso más dentro del grupo sacerdotal en Israel. Se había perdido el rumbo de lo que realmente Dios había instituido en el desierto cuando Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud. Dios habla a Moisés, instituye a Aarón como sumo sacerdote y les da las leyes para que por medio de esas leyes el pueblo de Israel se regiese o fuese gobernado. Aparte de que era religioso, no era salvo. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre una persona religiosa y una persona que es salva? Una persona religiosa es aquella que siempre se justifica por medio de sus creencias puramente humanas, sus dogmas, sus filosofías. Nicodemo, al igual que todos, necesitaba una enseñanza. Se preocupaba de ser muy recto, incluso muy devoto en sus costumbres y tradiciones. No era un hombre malo. Como dicen muchos, es que yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo incluso hago muchas obras de caridad. Ni tampoco daba mal testimonio, no era mal hablado. Servía en el templo como instructor de la ley de Moisés, pero ninguna de esas obras, escúchenlo bien, le valían o le valieron, mucho menos le justificaban ante Dios. Pero había algo
que los demás sacerdotes carecían. Había en él una chispa, hermanos, algo que le decía: necesitas conocer de una manera personal a Jesús. Todos tenían miedo de acercarse a Jesús y escuchar su doctrina, porque dice la palabra de Dios que no hablaba como los sumos sacerdotes, sino como aquel que tiene autoridad. Se han leído los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre hace referencia a este término, y decía, o dice así: y les hablaba como quien tiene autoridad. Y realmente Jesús tenía toda la autoridad. ¿Cuántos lo creen así? Porque se sorprendían no tan solo de su autoridad, sino de su sabiduría. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, Nicodemo vivía engañado y ciego por esa mentira que le habían enseñado desde su niñez. ¿Cuántos crecimos así? En una mentira, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos enseñaron, y un niño es factible a recibir todo lo que le enseñan sus papás o sus familiares. Había en Nicodemo una chispa de luz que le decía que ese no era el camino correcto. Había en lo más profundo de su ser algo que le decía: necesitas algo más, te sientes vacío, necesitas llenar ese vacío, esa vaciedad. Vean que la palabra vanidad deriva del término vaciedad. Una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Entonces, algo le decía que estaba equivocado. Estaba invadido de muchas dudas, más que de aciertos, de dudas. Un día tomó la decisión de hablar con Jesús, pero habían también ciertos prejuicios en su vida. La Biblia enseña que vino a buscar a Jesús de noche. El versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Si Jesús andaba públicamente durante el día predicando aquí y allá y nunca se escondió. Pero tomó la decisión de hacerlo en la noche. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, vamos a ir avanzando en esto, vamos a ir explicando, vamos a ir desmenuzando lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Por qué de noche? Bueno, simplemente por miedo al qué dirán. ¿No te ha pasado así algunas veces? Miren, muchas veces nos pregunta la gente, y su cuestionamiento siempre va a la cuestión religiosa: ¿y tú de qué religión eres? Y muchos así como que de una manera voluntaria, ¿verdad?, dicen: pues yo soy de la religión cristiana. Aunque ya hemos explicado que el cristianismo no es una religión, pero bueno, te dice: yo soy de la religión cristiana. ¿Y a dónde te congregas? Bueno, mis papás, porque yo soy solamente simpatizante. Mis papás son los que se congregan, yo voy allá de vez en cuando. O sea, personas que de alguna manera se avergüenzan de la palabra de Dios, se avergüenzan de su doctrina, se avergüenzan de Jesucristo. Entonces, Nicodemo tenía esto en su vida y fue a buscar a Jesús por la noche porque no quería que los demás sacerdotes se dieran cuenta y lo empezaran a señalar. Se avergonzó, en pocas palabras, por miedo a ser
señalado, calumniado, por miedo a los dirigentes y a otros líderes religiosos, por miedo incluso a perder el puesto que tenían. He conocido gente que tienen puestos muy elevados en alguna empresa y sus subordinados y los que están arriba de él jamás se han enterado de cuáles son sus convicciones en su vida. Jamás les predica, incluso mucho menos manifiesta esos frutos del Espíritu en su vida. Yo he conocido gerentes, he conocido personas que jamás, hermanos, han dado testimonio de lo que realmente Dios es en sus vidas. ¿Será que se avergüenzan o tienen miedo a perder el trabajo? Por miedo a ser criticado, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que después, así como que te agarran como de bajada y te empiezan a decir, ahí va el hermanito, ahí va el cristianito, ahí va el aleluya, 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 gloria a Dios. Y hasta se burlan, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Agachar la cabeza y escondernos o meter la cabeza adentro de la tierra como el avestruz? Aunque yo no sé si realmente el avestruz mete la cabeza en la tierra, ¿verdad? Pero eso lo vimos muchas veces en unas caricaturas que pasaban anteriormente en la televisión. Pero, ¿das testimonio realmente de lo que eres o te avergüenzas del Evangelio? Entonces, tenía miedo a ser criticado, por miedo a ser expulsado del Sanedrín. Nuevamente retomo esa palabra, ese término, Sanedrín. ¿Qué significa Sanedrín? Es un término que tiene su raíz en el griego y la pronunciación en griego es Sinedrión, un conjunto de personas sentadas. Eso significa Sanedrín o Sinedrión en griego, un conjunto o grupo de personas sentadas en un lugar específico. Fue el nombre dado al concilio o consejo judío. Era un cuerpo de aristocracia sacerdotal y de la nobleza, compuesta, fíjense bien, de 71 miembros con sede en Jerusalén. Trabajaba bajo la dirección del sumo sacerdote. ¿Ustedes saben quién era el sumo sacerdote? En los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue apresado y fue condenado a la muerte, había uno que se llamaba Anás y el otro Caifás, pero el que tenía mayor rango era Caifás, y tenían funciones fíjense bien, legislativas. Tenían un poder legislativo, tenían un poder ejecutivo y tenían un poder judicial. En pocas palabras, eran la autoridad política y religiosa de Israel. Estos tenían como una policía secreta, así como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania o los alemanes, los nazis, tenían lo que se conocía como la Gestapo, una policía civil secreta que buscaban a los judíos y a los cristianos, y a los que encontraban que se andaban escondiendo, inmediatamente los tomaban presos y los llevaban a los campos de concentración.
que andaban o daban informes al Sanedrín de todo lo que ocurría en el pueblo de Israel y sus alrededores. O sea, el pueblo se cuidaba de estos agentes, de lo que hacían o hablaban, porque tú podrías estar incluso comentando, o sea, trasládate a esos tiempos y haz de cuenta que estás en los tiempos de Jesús y estás tú como judío comentando los grandes milagros y la doctrina de Jesús. Decían, no, es que Jesús es un hombre verdaderamente maravilloso. Tú podrías estar comentando eso y a lo mejor una persona que podría estar comprando algo en el puesto cercano podría estar escuchando y es parte de la policía secreta del Sanedrín, que inmediatamente iban y daban informes y decían, fulano de tal es uno de los que son miembros o seguidores de Jesús. Inmediatamente lo tomaban preso y lo hacían desistir para que negara su creencia, su convicción. Había incluso personas que podrían ser, sin tú saber, que eran los que llevaban la información al Sanedrín y que incluso se juntaban contigo. Pues si lo veían hablando o relacionándose con gente que ellos consideraban enemigos del gobierno o religión judía, podía ser acusado de traición o ser considerado un levantador revolucionario en contra del gobierno judío y sus leyes. Y eran tan peligrosos que incluso nosotros leemos en la Biblia que aún a Jesús, hermanos, muchas veces lo quisieron apedrear públicamente. Pero Jesús se les escabullía porque todavía no había llegado su tiempo. Ahora, por consiguiente, acusarlo de traición y rebeldía hacia el gobierno romano, porque incluso ellos no podían tomar determinaciones o tomar una decisión de condenar a alguien si antes no era juzgado por el gobierno romano. Saben ustedes que en ese entonces el imperio romano estaba en su apogeo y que incluso Jesús pagó impuestos al imperio romano. Sí lo saben, ¿verdad? Bueno, Jesús cumplió con sus responsabilidades terrenas también. No crean que Jesús era un hombre, ¿verdad? Un gurú ahí que andaba caminando, enseñando una doctrina muy de él, sino él dijo, yo no hablo de mí mismo, sino lo que mi Padre me ha dado a hablar, eso es lo que yo les he hablado a cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, para ellos, Jesús era un enemigo de la religión judía, de sus leyes y de sus costumbres y tradiciones. Jesús era su enemigo porque les ponía el dedo en la llaga y los confrontaba con la verdad. Yo no sé si ustedes han leído todo el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, donde Jesús hace tremendas declaraciones públicamente, hermanos, incluso señalando a el Sanedrín, ese grupo de personas que se daban golpes de pecho y que constantemente estaban al acecho para ver en qué trampa podían agarrar a Jesús, incluso poniéndole trampas. Lo cuestionaban para ver si en alguna respuesta él podía caer, pero Jesús era, hermanos, lleno de sabiduría, y él dice la palabra que leía sus pensamientos y les decía, hipócritas. Vean cómo los confrontaba de una manera directa, y dice la Biblia que ellos incluso rechinaban los dientes porque no hallaban la forma de cómo acusarlo
Y cuando lo hicieron, hermanos, fue a través de testigos falsos, falsos testimonios. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? Cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto y a encontrarse con Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, mucha gente que lo escuchó hablar sabía perfectamente que era el Mesías esperado. Ahora, ¿de qué manera les habla Jesús aquí? Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, o sea, ni creéis en el evangelio que yo os he hablado, ni dejáis entrar a los que están entrando. Buscaban la forma de cómo poner piedra de tropiezo en la gente. Por eso la gente, hermanos, tenían dudas en seguir a Jesús, porque sabían que corrían peligro sus vidas. Por eso cualquiera de estos altos funcionarios que fueron vistos abiertamente podían ser acusados de traición al gobierno y religión judía y ser juzgados y sentenciados a la cárcel o ir incluso a la muerte. Esta es la causa por la cual Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Ahora estamos entendiendo todo esto? Él tenía miedo incluso a perder, la jerarquía que él tenía, su reputación. Pero nunca se imaginó que Jesús le daría una gran lección. De tal manera que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y estaba ya del viernes para entrar el día sábado, Nicodemo, juntamente con otros hombres que habían conocido a Jesús de antemano, fue de los que estuvieron allí y pidieron permiso para bajar el cuerpo de Jesús y ser sepultado. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta conversación de Jesús con Nicodemo? ¿Surtió efecto? A ver, ¿surtió efecto, hermanos? ¿Tuvo sus resultados en su vida? Amén, gloria al Señor. Sí, tuvo sus efectos. Esto quiere decir que Nicodemo se dio cuenta que su religión valía para nada y que lo único que podía salvarlo, hermanos, era creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Por eso aquí, hermanos, San Juan capítulo 3 le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera mirar el reino de los cielos. Esta es la causa, ¿verdad?, por la que Nicodemo vino a Jesús de noche, a platicar con Jesús en secreto. Se jactó diciendo que sabía quién era Jesús. No lo conocía en realidad. Dice: sabemos, maestro, dice, o rabí. Dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no le fuere dado de arriba. Quizá lo dijo para quedar bien con Jesús, o porque se jactó a sí mismo. ¿Ustedes qué creen? Pero Jesús no le dio las palmaditas y le dijo: ay, Nicodemo, gracias porque verdaderamente me estás dando mi lugar. No. ¿Qué le dijo Jesús? Lo puso en su lugar. Le dijo: Nicodemo, Nicodemo, reiteradamente pronunció su nombre 2 veces. Es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver
Entonces había jactancia, había arrogancia, había altivez. Soy del alto mando, ¿verdad? Tengo alta jerarquía y me he tomado el atrevimiento de venir a ti porque quiero saber cuál es la doctrina que tú predicas. Pero en verdad no lo conocía, no sabía ni realmente quién era él. Mucho menos sabía cuál era el propósito de Dios. Tampoco sabía que iba camino al infierno. ¿Se dan cuenta, hermanos, que podemos estar aquí y el camino de una persona puede estar no hacia arriba, sino hacia abajo? Tenemos que dejar de vivir una vida religiosa y entonces empezar, hermanos, a aprender de la bendita palabra de Dios para poder humillarnos delante de Él y reconocer que delante de Él somos nada. Tampoco sabía, ¿verdad?, que Él iba camino a un lugar de condenación eterna porque no había nacido de nuevo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los discípulos de Jesús cuando Él les hizo el llamado? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien me puede dar un punto principal de lo que pasó cuando Jesús les habló? No les estuvo rogando. Ellos dejaron absolutamente todo. Pedro dejó su trabajo. Él era pescador para seguir al maestro de maestros. Mateo era recaudador de impuestos. Él dice, aquí está la mina. ¿Y saben ustedes cómo lo consideraban a Mateo los judíos? Y mucho más los que formaban parte del Sanedrín, un vil pecador, porque era un traidor a la patria, pues Mateo era recaudador de los impuestos romanos para dárselo al pueblo romano, y de allí él obtenía su sueldo. Pero aparte de eso también robaba. ¿Qué ocurrió con otro recaudador de impuestos que la Biblia hace mención aquí, que era pequeñito? Zaqueo. Cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, ¿qué fue lo que ocurrió en la vida de Zaqueo? Un recaudador de impuestos, y todos lo odiaban, todos lo aborrecían, porque lo consideraban también un traidor a la patria, un enemigo de Israel y un amigo de Roma. Pero cuando Jesús vino, hermanos, a la vida de cada uno de ellos, algo ocurrió ahí. Es que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, pero esa autoridad no era que Él gritara o que Él regañara, sino que las palabras que fluían a través de su boca tenían vida, y vida en abundancia. Bendito sea su santo nombre. Algo había en las palabras de Jesús que transformaban, hermanos, la vida de las personas. Y desde el momento en que Zaqueo recibe a Jesús en su casa, él dice, voy a hacer algo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo. Dice, he robado y les devolveré 3 veces a los que les he robado, o cuádruple lo que les he quitado. Les devolveré lo que les quité y todavía 3 veces más. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si tú antes robabas o tomabas cosas que no eran tuyas, desde el momento en que Jesús vino a tu vida, ya no lo haces más, porque sabes perfectamente que tienes que agradar a tu Dios. Amén. Amén. Si antes decías mentiras, ya no mientes más. Si tú le mentías a tu esposa,
diciendo cosas para engañarla a ella. Y ahora conoces este camino, ya no mientes más. Porque dice la palabra de Dios que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios, hermanos, era como un bálsamo, un aliciente. Quitaba todas las cargas y te daba paz y salvación. Aleluya. Nicodemo se jactó diciendo: sabemos que has venido de Dios. Él habló en plural. Bueno, si sabían que había venido de Dios, entonces ¿por qué no lo recibían? ¿Por qué truncaban y buscaban la forma de truncar su ministerio? Pero en realidad él no sabía nada en lo concerniente al plan de salvación, sino que Jesús le tuvo que dar una gran enseñanza. Mucho menos sus colegas maestros y religiosos lo sabían. Si él no lo sabía, mucho menos sus colegas. No sabía que para ser salvo se necesitaba nacer de nuevo. Pero, hermanos, nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Bueno, constantemente hablamos de esto, pero ¿qué es nacer de nuevo? Morir al mundo para seguir a Cristo. Dice la Biblia: el que no dejare padre, madre, hijos, familia entera, no es digno de mí. Y no es apto para entrar en el reino de los cielos. En otra parte dice: el que no aborreciere esposa, esposo, hijos. Es un término que se utiliza en la palabra, pero no significa que tú le digas a tu esposa: ay, te aborrezco porque quiero entrar en el reino de los cielos. Te aborrezco, oh, te odio. No, hermano, no está hablando en esa terminología. Está dando ahí una enseñanza en la que, traduciendo de las raíces originales, está dando a entender que tienes que darle en primer lugar a Dios antes que incluso a tu misma familia. Amar a tu esposa, pero no amarla más a ella que a tu Dios. Amar a tus hijos, pero no amarlos más a ellos, incluso idolatrándolos más que a Dios. Eso es caer en idolatría. Yo he escuchado a mucha gente decir: es que yo adoro a mis hijos, es que yo adoro a mi esposo, es que yo adoro a mi esposa. Cuidado, porque cuando tú estás pronunciando esas palabras, el único que merece adoración es Dios Todopoderoso. Jesús jamás, hermanos, reprendió a nadie que se postrara delante de él, porque él era digno. Cuando el ciego que él había sanado, después lo buscó y le dijo: ¿crees en el Señor Jesús? Y le dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y dice: que le has visto y el que habla contigo él es. Y se postra delante de Jesús y lo adora. Le dice: creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo Santo. Jesús no le dijo: no, cuidado, estás cometiendo un grave error. El único que merece adoración es mi Padre. Él, hermanos, se atribuía ese derecho a ser adorado. Amén. Porque él es digno. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Nicodemo no sabía qué era eso, el nacer de nuevo, o qué significaba. Él creía que Jesús le estaba hablando de la reencarnación. ¿Saben ustedes que los que creen en la reencarnación creen que cuando una persona muere, el cuerpo se va al hoyo y el alma o el espíritu de esa persona reencarna en un animal, en otro ser vivo, ¿verdad? En cualquier cosa. Eso lo practican los budistas. Creen en la reencarnación. Jesús no alabó el elogio de Nicodemo cuando le dijo: sabemos que has venido de Dios. Jesús de inmediato
le recalca sin rodeos diciéndole, hermanos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esto Jesús lo paró en seco diciéndole, no te jactes de tu religión y de tus creencias, porque con todo lo que sabes y practicas aún y con todo esto hay ignorancia en tu vida y eres un pecador que necesita aprender y conocer quién es la vida y quién es tu Salvador. Porque la Escritura dice en el Salmo 92 versículo 6, Salmo 92, 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Hay mucha insensatez en el ser humano, hermanos. Cuando dice que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, en realidad no sabe nada. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hace algunos años atrás, cuando todavía nos congregábamos allí en la iglesia, siempre por estas fechas, hermanos, predicando a los hermanos allá, les hice referencia a lo que se lleva a cabo cada año aquí en la ciudad de Puebla, que le dicen la ciudad de las ideas, o la ciudad de los hombres pensantes. La ciudad de las ideas. Y se reúnen, según, ¿verdad?, los más intelectos, los más cabezones, los más cerebritos, allá en un auditorio en Angelópolis, y les llaman las mentes brillantes. Cuidado, mejor quédate callado, porque si les preguntas algo te vayan a dejar boquiabierto. Yo les puedo decir con todo esto que son los estúpidos más grandes del mundo. Soy muy fuerte y muy despótico, pero dice aquí la palabra de Dios que toda sabiduría del hombre delante de él es basura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Porque se ponen a discutir allí de que si el universo se formó hace 50,000 millones de años. ¿Y de dónde sacan esa conjetura? Aproximadamente. ¿Y de dónde? O sea, ¿cuál es el fundamento? Aproximadamente, quizá, ¿verdad? Y que el hombre tiene, viviendo aquí en la tierra, hace unos 2,000 millones de años. Y los dinosaurios hace 4,000 millones de años. Bueno, se ponen a hablar de tantas cosas que ni siquiera ellos saben realmente, hermanos, y se jactan hablando de cifras estratosféricas de miles de millones de años. A mí me gustaría que Dios apareciera en medio de ellos en un torbellino y les preguntara y los cuestionara, así como Dios cuestionó a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cuáles son los fundamentos de la tierra? ¿Sobre qué está colocada? Eso iban a decir, es que el sol ejerce una fuerza gravitacional. Bueno, sí, ¿quién estableció estas leyes? No, pues es que existen las leyes de la física, ¿sí? ¿Quién estableció esas leyes? La ley de la gravitación universal, expuesta por Isaac Newton. Estamos hablando aquí un poquito de física. La ley de la gravitación universal es la que
rige a todos los cuerpos, incluso aquí en la tierra y en el universo. Entonces, ¿quién estableció esa ley? Yo la conozco antes de que tú nacieses. ¿Quién la estableció? ¿Por qué está ahí? Dicen que en el principio, cuando no había nada, todo estaba concentrado en un punto y que eso llegó a explotar y se hizo el famoso Big Bang. Y todo así de, ¿cómo se llama? Por arte de magia, de casualidad, todas las cosas se fueron colocando en su lugar en un orden establecido. La ciencia dice que el universo se rige en un orden establecido. Yo quiero que tú hagas un experimento y quiero que lo hagas 1000 veces. Toma un cohete de esos que truenan en diciembre, en la temporada navideña o en las fiestas patrias. Coloca ahí un reloj totalmente desarmado, y en la explosión, en esos 1000 intentos, quizá alguna vez ese reloj resulte, después de la explosión, totalmente armado y funcionando a la perfección. ¿Alguna vez ustedes han visto algo así? Siempre el orden de una explosión va a provocar el caos, el desorden total. Y si dice la ciencia que el universo fue el origen de una explosión y que todo se colocó en su lugar, como así lo conocemos ahora, y que existen leyes que rigen el universo, pues es la torpeza más grande que se han inventado. Por eso la Biblia dice acá, y se lo dijo a Nicodemo: no sabes absolutamente nada. Permíteme enseñarte un poquito, si tienes verdaderamente la sencillez en tu corazón. Porque el hombre siempre se va a respaldar en su religioncita, en sus creencias y en su cabeza hueca. La palabra de Dios nos enseña que calladitos nos vemos más bonitos, hermanos. Es decir, escucha primero antes de emitir un juicio, opinión o lo que sea. En San Juan capítulo 3 versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo: pues no dices tú que sabes porque eres maestro de Israel. Si Jesús le estaba hablando, dice: si te ha hablado de cosas terrenales y no las entiendes, pues entonces ¿qué será si te hablase de las espirituales? Léanlo por favor, San Juan capítulo 3 versículo 10, para que vean ustedes, hermanos, hasta dónde llega la insensatez del ser humano. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque le dijo: necesitas nacer de nuevo. ¿Puedo yo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Ya siendo viejo, ya mira, Señor, ya hasta ni pelo tengo, ya se me cayó el cabello, ya la barba larga. Pero no entendió. Su razonamiento era tan escueto, hermanos, tan pobre, tan raquítico, que no podía entender lo que Jesús le estaba declarando en ese momento. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Muy bien. ¿En dónde íbamos? A ver. San Juan capítulo 3 versículo 10, ¿verdad? Sí. Ya me perdí aquí. Ok. Jesús le dio a entender: si no sabes, entonces no digas que sabes. Porque le dijo: sabemos que has venido.
Bueno, si sabía, entonces ¿por qué le fue a preguntar? Simplemente con el hecho de decir: Señor, yo creo en lo que tú dices, voy a seguirte. Pero en realidad, hermanos, él mismo se estaba contradiciendo. ¿Sí estamos entendiendo esto? Nicodemo era un hombre moral. Entonces, siempre aflora en nosotros la moralidad, ¿verdad? Un hombre recto. Yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien. He cumplido todas las leyes. Sí, sí. ¿Qué le dijo Jesús al joven que se le acercó? Un joven rico, millonario. Y Jesús le dijo: sí, ciertamente, yo sé que tú lo has hecho, pero te falta algo muy importante. No ames el dinero. Dale a los pobres. Reparte lo que tienes. Comparte con ellos. Y sígueme. Cuán difícil es, hermanos, seguir a Dios por culpa de las riquezas a veces. A veces Dios no nos da por eso. Yo he conocido gente, bien, he conocido gente que han tenido mucho dinero, y cuando les hablas en esa etapa de sus vidas en que son prósperos, dicen: no, yo no necesito a Dios, esta riqueza yo lo hice porque a mí me costó. Y después los otros se están muriendo, ya no pueden, ni su dinero les puede salvar. Aunque se vayan y paguen a los mejores médicos en el extranjero, la vida solamente te la da Dios. Y cuando ya ven que no pueden, entonces: Señor, ten misericordia de mí, Señor. ¿A dónde quedó toda la soberbia? ¿A dónde quedó toda la jactancia? Porque el dinero te hace decir don, ¿verdad? O te sientes don, Señor. Pero cuando te viene la tragedia, ni tu dinero ni nadie te pueden salvar. Solamente Jesucristo. No era salvo, le faltaba una cosa: el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y una entrevista personal con el Salvador, el Señor Jesús. Nicodemo, hermanos, hacía alarde del significado de su nombre. ¿Saben lo que significa Nicodemo? El nombre Nicodemo se compone de dos raíces griegas: Nico, que significa triunfo. Entonces, me puse a pensar, dije: ¿qué significa el nombre Nicodemo? A veces pasa así como que desapercibido, ¿no? O sea, Nicodemo sí, pues es un personaje de la Biblia, Nuevo Testamento, pero ¿qué significan los nombres? Entonces, Nicodemo es una palabra compuesta. Nico, con K, significa triunfo. Demos significa público o gente, del cual deriva la palabra democracia. Acuérdense que la palabra democracia es una palabra griega que está compuesta también de dos términos. Demos, que significa gente, y cracia o kratos, gobierno. Gobierno de la gente o gobierno del pueblo, ¿sí? Por tanto, Nicodemo era, de acuerdo a su nombre, ¿verdad?, era triunfador en su vida pública. Y sí, porque tenía una alta jerarquía dentro de hermanos del gobierno de Israel. Todos lo admiraban por su piedad, su conocimiento en las escrituras, sus buenas obras. Todos le atribuían honor, reconociéndolo como maestro entre los judíos. Todos lo respetaban. Jesús mismo lo reconoció cuando en el transcurso de la conversación le dijo: ¿eres tú maestro? O sea, tú eres maestro de Israel. ¿No entiendes esto? Pero no era salvo. Bueno, tenía bienes materiales porque pues, eran ricos, se vestían bien, eran respetados por todo el pueblo, ¿verdad? Incluso hasta se inclinaban delante de ellos. O sea, todo lo que un ser humano puede desear en esta vida: comodidades, una familia
Había hecho todo lo posible por lograr satisfacción en la religión, pero no tenía paz. ¿Ustedes tienen paz, hermanos? ¿Pueden decir gloria a Dios? Sin ninguna duda. Entonces, vean, se sentía vacío y un terrible temor del futuro. He aquí un hombre que no estaba satisfecho con su religión. Mucha gente religiosa, hermanos, no ha podido llenar el vacío del alma porque necesitan ¿a quién? A Jesucristo. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Necesitan a Cristo. Él reconocía que lo externo no era suficiente, que todas sus obras buenas que impresionaban a muchos no lo podían preparar para presentarse ante el Dios al final de sus días. Esto nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros para poder darnos cuenta, hermanos, si nosotros estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. No sabemos si viviremos el día de mañana. Por eso la palabra del Señor dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. No sabes tú, no sé yo, si el día de mañana daremos cuentas delante de Él. Ya hemos estudiado antes, hermanos, que la religión sin Cristo es muerta. Una religión no sirve para nada, porque el verdadero creyente cristiano tiene una cabeza viviente, que se llama Cristo, y se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 23. Gloria a Dios. Vean lo que dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. El diccionario Webster define religión así. Vean, y si quieren anotarlo y hacer esas anotaciones, hermanos, son importantísimas. ¿Qué significa religión? Un sistema de reglas de conducta y leyes de acción basadas sobre el reconocimiento de la creencia y la reverencia hacia un poder sobrehumano. Según la definición, es un sistema de reglas y una fe ciega en un ser sobrehumano de suprema autoridad. Pero ven la diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso. Ya dijimos aquí que una persona religiosa es una persona que vive bajo la superstición, totalmente supersticiosa, bajo la creencia y la reverencia hacia un poder sobrehumano. Si todos los que creen en una religión o tienen su religión creen en un ser supremo, pero no es verdaderamente el ser supremo al cual nosotros adoramos. Por ello se puede decir que toda religión induce al ser humano a creer en una deidad suprema, sea personal o impersonal. Esta se puede considerar una persona religiosa. Pero esa deidad puede ser el sol, la luna, un toro sagrado, una serpiente, puede ser un río, como los hindúes que adoran el río Ganges, el río más contaminado del mundo. Un hombre, como aquellos que le dicen padre a una persona extraña, o incluso como le dicen, ¿verdad?, al Papa, el Santo Padre. Lo dudo mucho. O los cristianos que le llaman padre espiritual a un pastor o predicador. La Biblia enseña que no llamemos padre o maestro a nadie aquí en la tierra. Este tiene un significado muy profundo. No quiere decir que tú no le digas padre a tu padre, pero tiene que, ¿con qué letra le dices padre a tu padre? ¿Y con qué letra le dices padre a tu padre? ¿Verdad? Tu Padre Celestial. Amén. Porque la Biblia es específica.
Aparece dioses con D minúscula y aparece Dios con D mayúscula. Y aparece Jesús con J mayúscula, hermanos, y cuando Él dice yo soy, con mayúsculas. ¿Sí estamos entendiendo esto, verdad? Bien, la Biblia enseña que no llamemos Padre, ¿verdad?, a nadie, porque uno es nuestro Padre, dice aquel que está en los cielos. Refiriéndose a la cuestión de tu creencia o convicción. Mateo 23, versículos del 9 al 10. Que dice, hermanos, la palabra dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice, hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Y aparece maestro. Vean, no llaméis Padre. Vean así, en el versículo 9, y no llaméis Padre con P minúscula, ¿verdad?, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre con P mayúscula, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros con M minúscula, porque uno es vuestro maestro con M mayúscula, el Cristo con C mayúscula. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. También puede ser una imagen de madera, de piedra o de metal. Entonces, cualquiera o cualquier creencia en una potestad superior más alta que el hombre constituye al hombre en un ser religioso. Bendecimos el nombre del Señor. Religioso. ¿Qué significa religioso? Del griego, deisidaimon. Es la palabra en el griego. Significa persona sumamente supersticiosa. De ahí viene la palabra religión. Una persona religiosa es un deisidaimon, es una persona supersticiosa. Pregúntale a un religioso, ¿verdad? ¿En qué creen? En la reencarnación. No le hagas nada a esa rata que está ahí, porque ahí está mi familiar. ¿Qué hacen los hindúes allá? Bueno, ¿no han visto los documentales, hermanos? Que las ratas abundan y no son miles, son millones de ratas en el templo sagrado de los hindúes. Y les ponen las charolas con leche. Y adentro de las charolas las ratas se hacen sus necesidades. Y ellos agarran su pancito, llegan a ofrecer sus votos delante de sus dioses, ¿verdad? Y agarran su pancito y ahí está bebiendo adentro la rata, ahí jugueteando la leche, y agarran el pancito y lo remojan y comparten la lechita con el pancito, ¿verdad? Y se lo comen. Y les andan las ratas y les caminan por la... No les estoy mintiendo, hermanos, vean esos documentales, búsquenlos. Están en Discovery Channel, History Channel. Eso es cierto, hermano, eso no les estoy diciendo una mentira. Eso es real. Ellos, si les pica una pulga de la rata, ellos dicen, ay, bueno, pero aquí estás, mi tío, sígueme, ¿verdad? Sigue picándome. O sea, parece así como de, hermanos, a lo mejor estoy exagerando, pero hermanos, eso es real. Hasta la pulga de la rata son incapaces de matar porque son sumamente supersticiosos. Ellos creen que en la misma pulga que vive en la rata, la pulga que que la pulga que vive en la rata, ¿verdad? Ahí mora un familiar o un ancestro de ellos. Entonces, religioso del griego deisidaimon significa persona sumamente supersticiosa que vive embargada de miedos y temores a ser destruidos o castigados por un ser superior. ¿Qué era lo que ocurría con las creencias de los pueblos paganos en las épocas bíblicas? Y aún en estos tiempos no ofrecen sacrificios humanos. No hay en la ribera, en las faldas del volcán, hay gente que suben a adorar sacrificios. Yo escuché apenas hace unos días a un viejito nativo de ese lugar, allá en San Nicolás de los Ranchos, hermanos, que dice que sube a ofrecer sacrificio a, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen?
a don Goyito, para que no suba la ira de don Goyo y se derrame la ira y los destruya. Esa es religión, eso es superstición, creer en una deidad superior, falsa. ¿Quién es el que hace que ese volcán erupte fuego? Dios. Dice el Señor en su palabra en Romanos capítulo 1, porque dejaron de adorar al Creador y se fueron tras las cosas creadas, dice la Escritura. Bien, hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender. No debemos caer en esas trampas del diablo, en el que muchas veces nos congregamos en una iglesia y somos como Nicodemos. Somos religiosos, somos congregantes, pero no somos salvos. Necesitamos nosotros, hermanos, verdaderamente que haya un cambio, un arrepentimiento sincero, genuino. A mucha gente, hermanos, les he hablado de la palabra de Dios y quizá muchos por eso se han ido de aquí, porque esta palabra les pega fuerte. Esta palabra, hermanos, confronta a cada uno de los cristianos. Esta palabra siempre te va a redarguir, pero es para tu bien, es para tu salvación, es para que vivas en santidad delante de Él. Es para que algún día, cuando el Señor nos llame a cuentas, hermanos, podamos estar delante de Él y tener la plena convicción de nuestra salvación. Y no sepas tú, ¿verdad?, que no obedeciste su palabra y que lejos de que estés delante de Él de rodillas agradeciéndole por todo lo que Él hizo por ti en la cruz, estás temblando delante de Él, esperando a escuchar esa palabra de condenación que te lanzará a un infierno eterno. Lo más maravilloso de esta enseñanza es Nicodemo entendió y se arrepintió y fue salvo. Bendito sea el Señor para siempre. Cosa que no ocurrió con Caifás. Caifás y Anás, sumos sacerdotes del Sanedrín, no les sirvió su religión, hermanos, para nada. Y ahorita están en el infierno acordándose de las veces en que Jesús habló con ellos. Y se les revela en esa condición en la que ellos se encuentran cuando vieron a Jesús en la cruz y ellos se burlaban de Él y decían: si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Jesús pudo hacerlo, hermanos, pero Él no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él miró tu vida y miró mi vida, tu condición y mi condición. Él dijo: por amor a ellos no bajo esta cruz. Ponte de pie. Ponte de pie en esta hora. Y dale gracias a Dios. Bendice su nombre. Exalta. Agradécele a Él por todo lo que Él ha hecho. Padre eterno, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres bendito, por los siglos de los siglos, Señor. Y no tenemos más que humillarnos delante de ti y reconocer, bendito Dios, que somos ignorantes de ti, delante de ti, Señor.
que tú eres el que tienes toda la plenitud del conocimiento, de la palabra, de la verdad, que nos ha hecho libres por el simple hecho de haber creído. Dios no te pide que tú te introduzcas en la filosofía, en la psicología, en el estudio de muchos libros para poder entender esta gran verdad. Simplemente Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. No necesitas estudiar un doctorado, no necesitas estudiar una maestría para poder simplemente creer por la fe que Él es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar lo que se había perdido. Y yo agradezco a Dios y le digo: Señor mío y Dios mío, bendito es tu nombre, santo eres por los siglos de los siglos, Señor, porque tú eres el que nos has dado vida y vida en abundancia. Si estamos aquí es por tu misericordia. Por tu misericordia, dice la palabra de Dios, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Dios, simplemente, Señor, reconocemos que delante de ti, bendito Dios, somos nada. Pero eso es lo maravilloso, que aún siendo nada, Dios mío, tú te complaciste en venir al mundo para salvar lo que no era nada, porque no valíamos, Señor, para el mundo, para Satanás, no valíamos, pero para ti, bendito Dios, éramos realmente una joya preciosa. Almas preciosas que tú viniste a salvar, y no las compraste con oro ni con plata, sino con tu preciosa vida, Señor. Hasta la última gota de tu sangre fue derramada para expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, yo te alabo, te glorifico, te exalto, te bendigo, Señor. Creo en ti, bendito Dios, que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y también, bendito Salvador, en tus manos preciosas está esta congregación, Dios mío. Está este pueblo, bendito Dios. Ha escuchado este mensaje, esta palabra. Que sea, Señor, un verdadero alimento para sus vidas. Esta es la palabra que da vida. Esta es la palabra que sustenta. Este es el agua que sacia la sed espiritual. Porque el que come de este pan y bebe de esta agua no volverá a tener hambre ni sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice la Escritura. Gloria a tu nombre para siempre, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios.